bienvenidos a esta enseñanza. Usted se alegrará en los siguientes minutos porque la exposición de la palabra de Dios alumbra. La explicación de ella da entendimiento a los sencillos. Hemos estado revisando en nuestras reuniones últimas la importancia de saber llevar la cruz en nuestra vida diaria. Y entonces hemos empezado paso a paso a revisar por qué necesitamos llevar la cruz. Es importante primeramente recordar que la sangre trata el problema del pecado. La sangre trata el problema del pecado y pecados, pero la cruz trata el problema del pecador. A veces no tenemos esa claridad. Entonces repito nuevamente, la sangre tiene que ver con el pecado y los pecados, pero la cruz tiene que ver con el pecador. Entonces Jesús ya derramó su sangre en la cruz. Por esa sangre presentada ante el Señor fueron perdonados nuestros pecados. Pero Dios también proveyó en Jesucristo el tratamiento al pecador. O sea, nosotros como personas necesitamos también entender cómo ser tratados para no volver a esa conducta de practicar el pecado. Entonces la cruz es necesaria porque es la manera en que Dios nos ha regalado un trato, el único que sirve al pecador. Hemos visto que el alma, esas tres grandes facultades de pensar, de razonar, si lo quieres decir de esa manera, más la facultad de tener sentimientos, emociones, más la tercera facultad de tener deseos, el alma en Adán se convirtió en la fuente de vida. O sea, Adán decidió, por engaño de Satanás, decidió que él no iba a acudir a Dios, sino que él, con el conocimiento que tenía, él podría pensar, sentir y decidir por sí solo, por sí mismo, sin echar mano de Dios. Cuando tomó esa decisión, el conocimiento, ese conocimiento, empezó a empoderar el alma del hombre. Y el hombre entonces piensa sin tener en cuenta a Dios, tiene sus sentimientos y emociones sin tener en cuenta a Dios y desea sin tener en cuenta a Dios. Esa caída que el hombre tuvo al escoger que el alma fuera la fuente de vida de él, esa decisión lo hizo cómplice con Satanás y quedó en esclavitud de Satanás, porque el creador de esa mentalidad de que con el conocimiento que tenía podría independizarse de Dios, fue la mentalidad del diablo. Entonces el hombre se hizo socio del diablo y quedó esclavizado por esa mentalidad. ¿Qué hace Cristo? Cristo viene justamente en semejanza de hombre, o sea, no solo con un cuerpo humano que lo hacía semejante a nosotros, sino que Él vino también con un alma, como la del ser humano, o sea, Él vino con la capacidad de pensar, de sentir y de desear por sí solo. Y Jesús, teniendo alma en semejanza de hombre, decidió que Él no venía a la tierra a hacer su voluntad, o sea, a actuar por sí mismo, sino que Él venía a hacer la voluntad del Padre. O sea, Él vino y estableció un principio para su vida, que también debe ser un derrotero para nosotros. No haré nada que salga de mí mismo. Él marcó con eso cuál era la vida nueva. De igual manera nosotros tendremos que tomar esa decisión. No voy a hacer nada que salga de mí mismo. Aunque tenga el poder para hacerlo, aunque piense que es bueno, aunque desee, no lo haré. No haré nada que salga de mí mismo. Esperaré. Le preguntaré a Dios si eso procede de Él o procede de mi alma. Vimos también que si nosotros hemos llegado a pensar o a suponer que Dios va a permitir que esa vida que nace de esa alma independiente, que obra y actúa por sí misma, que tiene iniciativas de sí misma, si hemos pensado que Dios va a aceptar que esa alma intervenga, funcione dentro de la obra de Dios,
encontramos que Jesús rotundamente nos da un no. Esa vida natural, esa alma que obtuvimos desde el vientre de nuestra madre, de ese nacimiento natural, esa alma no tiene lugar en el reino de Dios. Jesús dijo, lo que es de la carne, carne es. Él le puso el sello, lo definió, lo puso en su lugar. Lo que es nacido de ese nacimiento natural es carne. Entonces, vemos que esa alma tiene un origen terreno, no es un origen celestial. Es carne, es algo terreno, nació aquí y es de aquí y jamás podrá tener lugar en lo que es del Espíritu. En segunda instancia, Jesús también dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿eso es cierto? No, yo puedo hacer muchas cosas separado de Él. Entonces lo que estamos viendo es, sí podemos hacer muchas cosas separados de Cristo. Jesús lo que quiso decir fue, todo lo que ustedes hagan de sí mismos, separados de mí, porque lo hicieron de sí mismos, todo lo que hagan de sí mismos, para mí, para Dios, no vale nada. Entonces, con tus grandes iniciativas, con tus talentos o con tus recursos económicos puedes hacer cosas que parecen grandes, buenas, pero si no nacieron en el corazón de Dios, Dios de antemano te dice, eso en el reino de Dios vale nada. Entonces, la vida natural es carne y todo lo que produce es carne. Y además, todo lo que haga la vida natural no vale nada para Dios. Entonces creo que queda uno ya con la claridad de que por aquí no es, ¿cierto? ¿Qué propone el Señor? Él dice, bueno, ustedes necesitan nacer de nuevo. El nacimiento natural no da para nada en el Espíritu. Dios no va a mejorar lo que obtuvimos en el nacimiento natural. Dios simplemente le va a dar muerte a ello y dar una vida nueva, un nuevo nacer. Y ese nacimiento nuevo lo obtenemos cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio de Juan en el capítulo 1 nos dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Él? Señor. Jesús, al haber obedecido a Dios y nunca haber hecho nada de sí mismo, Él ganó un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Señor, dueño, heredero. Entonces, a todos los que lo recibieron, a los que creen que Él es el único y gran dueño, porque es el heredero de Dios, a esos Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni nacieron de hombre, ni nacieron de voluntad de varón, sino que nacieron de Dios. Eso es muy poderoso. Entonces, hay necesidad de un nuevo nacimiento. Sin ese nuevo nacimiento, no tendremos acceso al mundo del Espíritu. No tendremos acceso al reino de Dios. Jesús dijo cosas muy contundentes en ese mismo Evangelio de Juan. En el capítulo 3, está hablando con Nicodemo, uno de los grandes maestros de los fariseos, un hombre que indudablemente buscaba a Dios de corazón, y él va y busca a Jesús de noche para que nadie se diera cuenta que él estaba hablando con Jesús. Y fue y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque un hombre que hace las cosas que tú haces solo puede venir de Dios. Y Jesús inmediatamente le respondió solo una cosa, en verdad te digo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Oiga, Nicodemo está diciendo, tú vienes de Dios, eres de arriba, tú haces cosas que son del Espíritu. La pregunta que tiene Nicodemo es, ¿cómo le hago para entrar al mundo del Espíritu? Jesús le dijo, de verdad te digo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. No podremos ver el poder, la salvación. Y luego le dijo, te digo que si no nacieres de agua y del Espíritu, el agua significa la palabra de Dios. Si no nacieres de la palabra y del Espíritu, no podrás entrar. O sea, que necesito nacer de nuevo para ver ese reino obrando en mi vida. Y también lo necesito para poder entrar a ser parte de ese reino. No solo recibir lo que el reino tiene para mí, sino ser parte de ese reino para que estando dentro del reino pueda dar a otros lo que el reino tiene para ellos. Entonces, nacer de nuevo, eso es lo que tú obtuviste, y si no lo has obtenido, hoy es el día que al final oremos
en que tú digas: Jesús, te recibo. Sé que con todo lo que me dio mi nuevo nacimiento, nada lograré en el mundo del Espíritu. Y entonces tendrás el Espíritu de Dios en ti, serás engendrado de Dios y podrás decir: podré ver el reino y podré entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿y para qué necesitamos esa vida de Jesús en nosotros, ese Espíritu de Él en el nuevo nacimiento? Porque la vida de Jesús es luz. La vida no es la luz que nosotros vemos, conocemos como luz natural. La vida de Jesús es luz, es una luz que no es la luz física que conocemos. Y esa luz alumbra nuestro interior. Y esa luz es la que nos va a decir si lo que estás haciendo, pensando, deseando, nace en Dios o nace en tu alma. Tú no puedes determinar de dónde viene lo que estás deseando hacer o lo que estás haciendo. Tú no puedes determinarlo. El único que va a determinar si eso procede de Él o de ti es Dios. Y lo hace alumbrándonos. Entonces, el tema de esta noche es exactamente eso. ¿Cómo podemos entender y recibir la luz que procede de Dios para que sepamos quién nos está gobernando? Si me está gobernando mi alma o es el Señor el que está gobernando. Anhelo que sientas y desees estar en la escuela, aprendiendo de Dios. Si solamente tuviéramos prédica, pues algunos pueden recibir algo, pero se irán y a lo mejor a la hora se olvidaron de lo que recibieron. Dios lo dijo, el Señor lo dijo, así operamos. El hombre olvida muy fácil. A la hora se olvidó lo que oyó, bueno o poderoso. ¿Qué tal si el Señor viniera a decir: cuénteme, ¿cuál es el tema de esta semana? ¿Qué has hecho con el tema? Y empezáramos a dudar hasta del título del tema. Algún hombre por allá en Sudáfrica empezó a poner grandes avisos en las carreteras, en las vallas, y puso un letrero que decía esto: Dios viene el próximo sábado, habrá examen. ¿Has leído su libro? ¿Qué tal, señor? Bueno, el próximo sábado hay examen. ¿Has leído la hojita? De eso se trata, de que tengamos una conciencia de que estamos aprendiendo y que hay necesidad de dedicar un tiempo para aprender, para leer, para permitir que el Espíritu nos alumbre. Leo el primer párrafo. Esas frases que llaman tu atención es lo que el Espíritu Santo te está dando esta noche. Entonces el Espíritu Santo te quiere hablar a través de la semana. Muy bien, entonces, ¿listos todos? La luz de Dios para discernir entre lo divino y lo humano. Recuerden que el tema básico es: ¿lo que me está gobernando viene de mi alma o viene de Dios? Ese es el tema, ese es el foco en el cual estamos. Entonces dice: la luz de Dios para discernir entre lo divino y lo humano, o sea, entre el alma y lo que procede de Dios. El camino que nos lleva a conocer quién nos gobierna no es dedicarnos a analizar por nosotros mismos los sentimientos, móviles, pensamientos y demás cosas que se dan en nuestro corazón. El camino que nos lleva a conocer quién nos gobierna no es dedicarnos a analizar por nosotros mismos los sentimientos, móviles, pensamientos y demás cosas que se dan en nuestro corazón. Jamás se logra comprender quién nos gobierna mediante el conocimiento de nosotros por nosotros. Jamás se logra comprender quién nos gobierna mediante el conocimiento de nosotros por nosotros. Esta introspección solo conduce a la incertidumbre, vacilación y desesperación. Debemos renunciar a ese nuestro conocimiento y a cambio desear la luz. Debemos renunciar a ese nuestro conocimiento y a cambio desear la luz. Hay necesidad de la luz, de que Dios mismo nos muestre lo que Él ve dentro de nosotros. Hay necesidad de la luz, de que Dios mismo nos muestre lo que Él ve dentro de nosotros. Así sabremos qué es del espíritu y qué es del alma, qué es divino y qué es meramente humano, qué es celestial y qué es simplemente terrenal, para saber si Dios realmente nos está guiando o estamos andando por nuestras propias emociones, sentidos o pareceres. Hay necesidad de la luz, de que Dios mismo nos muestre lo que Él ve dentro de nosotros. Así sabremos qué es del espíritu y qué es del alma, qué es divino y qué es meramente humano, qué es celestial y qué es simplemente terrenal, para saber si Dios realmente nos está guiando
o estamos andando por nuestras propias emociones, sentidos o pareceres. Si queremos asegurarnos de que tenemos la cara limpia, ¿qué hacemos? ¿La palpamos cuidadosamente con nuestras manos? No, buscamos un espejo y vamos a la luz. En la luz todo se aclara. Ese conocimiento no viene por los sentidos o los sentimientos o por análisis. La visión viene únicamente por la luz. De igual manera opera la luz de Dios para que veamos nuestro interior, y una vez que nos aclara algo acerca de nosotros, no hace falta preguntar si lo mostrado está bien o está mal. ¿Lo sabemos? Las Escrituras nos muestran que los santos fueron llevados al conocimiento de sí mismos por la luz divina. Varios pasajes en Salmos ilustran el tema de la luz. Salmo 36, 9. En tu luz veremos la luz. Aquí hay dos luces. Tenemos tu luz y luego, cuando nos hemos acercado a esa luz, veremos la luz. La primera es la luz que pertenece a Dios y se derrama sobre nosotros. La segunda es el conocimiento de nosotros que nos imparte esa luz. En tu luz veremos la luz. Significa que la luz de Dios nos traerá una claridad total de lo que hay en nuestro corazón. El camino de la iluminación es que Dios mismo venga a examinarme, no me toca a mí hacerlo. El verdadero conocimiento de mí mismo viene, no cuando yo me analizo, sino cuando Dios me examina. En el Salmo 139, 23, se nos anima a esta petición: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Esta luz es Dios mismo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, y os anunciamos: Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Primera de Juan 1:5. Ser luz significa mostrar, tiniebla significa ocultar. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. ¿Qué significa en la práctica venir a la luz? Lo primero es saber que en Jesucristo está la vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Juan 1:4-5. Lo segundo es saber que la luz nos pone una única condición: brilla donde se la recibe. Si recibimos ilimitada e incondicionalmente a Jesucristo y creemos en su señorío, Él vendrá a nosotros y su vida se manifestará como luz que nos alumbra. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12-13. Pidámosle a Él que nos alumbre aún en las áreas en que decimos tener razón, de lo contrario, permanecerán cerradas para Dios y no podremos advertir que a través de ellas la vida natural y su fuerza están gobernando en nosotros. Nuestra derrota no radica en estar equivocados, sino en ignorar que estamos equivocados. A lo que proceda del alma le negaremos que nos gobierne, así estaremos tomando nuestra cruz y siguiéndole, y esto haremos cada día. Lo tercero es saber que Jesucristo no solo es la vida, sino que Él es el Logos de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmos 119 al 130. Sí, es la escritura penetrante la que discierne nuestros motivos y nos indica su verdadero origen, sea este el alma o el espíritu. Así está establecido en Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra logos de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos
de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La luz entra y entonces vemos la luz en cuanto a nosotros mismos. Este es un principio inmutable. Es bueno que pongamos atención a no practicar el pecado, pero esto no basta. Debemos encarar nuestra vida interior. La raíz del mal consiste en que el alma nos gobierne con su fuerza natural. La raíz del mal consiste en que el alma nos gobierne con su fuerza natural. Si solo nos enfocamos en no pecar, no profundizaremos y estaremos reduciendo la santidad a algo superficial y externo, comportamientos. No llegaríamos aún a la raíz del mal. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, yo subrayé algo que me impactó desde que estuve hace 2 semanas redactando estos textos. Y dice allí: debemos renunciar a ese nuestro conocimiento y a cambio desear la luz. Debemos renunciar a ese nuestro conocimiento. No se trata de que usted se esfuerce a ver qué estoy pensando, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo hago? ¿Estoy angustiado? ¿Estoy estresado? ¿Será que esto viene de mí? ¿Viene del cielo? ¿Qué es esto? Sería una locura la vida así. Sería un cristianismo pues que te va a enfermar. Entonces hay descanso. Dios ha hecho la provisión completa. Dice entonces aquí: a cambio desear la luz. A cambio de ponerme en ese autoanálisis, en esa introspección, simplemente desee la luz, no es más. Desee la luz. ¿Y quién es la luz? Luz es Dios, la luz es Dios mismo. Allá en Primera de Juan leímos el mensaje que se oyó, la buena nueva que oyeron los apóstoles de parte de Jesús. ¿Cuál fue? Dios es luz. Dios es luz, o sea, Dios muestra. ¿Qué significa tener a Dios? Que Dios en mí está, vive, sé que lo tengo porque me ha mostrado y me sigue mostrando. La pregunta es, y aquí voy a poner el dedo en el área crítica: ¿Dios realmente te ha mostrado? ¿Podrías contar veces en que Dios te ha mostrado algo que hay dentro de ti? Y si tu respuesta es: no, a mí Dios no me ha mostrado, bueno, pues estás en plena posición, estás en el lugar correcto de empezar a desear la luz y decirle a Dios: Dios, yo deseo tener esa vivencia, esa experiencia en la cual tú mismo me muestras. Muéstrame lo que hay dentro de mí. Tú eres luz. Nací de nuevo, tengo tu espíritu, el espíritu de Jesús. En Jesús está la vida y tu vida es luz. Tu vida consiste en mostrar. Una manifestación maravillosa de tu vida es que muestras lo que hay en mí. Muestras si viene del alma o viene de ti. Tú lo muestras. Voy a descansar y creer que tú eres luz. Entonces hay un descanso, pero hay que desear la luz. Hay que tener ganas. Decirle: Señor, yo no quiero seguir viviendo movido por el alma. Quiero que seas tú quien me guíes y me muestres. Y entonces sigue diciendo allá: hay necesidad de la luz, de que Dios mismo nos muestre lo que Él ve dentro de nosotros. Dios quiere hacerlo. Dios no se complace en tenerte angustiado, pues. Él quiere mostrar, si tú tienes el deseo de ser alumbrado y de caminar de acuerdo a lo que Él te va a mostrar. Entonces, así sabremos qué es del espíritu y qué es del alma, mediante la luz, la manifestación de Él. Qué es divino y qué es meramente humano, qué es celestial y qué es simplemente terrenal, para saber si Dios realmente nos está guiando o estamos andando en nuestras propias emociones, sentidos o pareceres. ¿Cuál es la gran necesidad? Desear la luz y saber que Dios es luz y que tienes el Espíritu del Señor dentro de ti. Siempre me han escuchado insistiéndoles: Dios te habla. ¿Cómo es la comunión de Dios contigo? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a través de la vida? Eso que Dios te habla es tu gloria, porque estás conociendo, entendiendo a Dios. El que quiera gloriarse, gloríese en esto, en que me conoce y me entiende. Si Dios te ha mostrado algo, se ha manifestado a través tuyo, esa es tu gloria, porque has conocido algo de Dios, has entendido algo dado por Dios mismo. Entonces, es descansar y desear la luz. El Señor Jesús no solo es una persona maravillosa que te habla, sino que además Él es todo el logos de Dios, toda la palabra de Dios está y es y encarnó en Jesús. De modo que Él y la palabra nos alumbrarán. ¿Tienes ahí mucho que revisar para esta semana? Para orar
que esa hojita se vuelva en la razón de oración para esta semana. Entonces, la luz de Dios es nuestra gran necesidad para que sepamos quién nos gobierna, si lo que estamos pensando, haciendo, deseando proviene de nuestra alma o si lo que estamos diciendo, pensando y deseando proviene de Dios. Detengámonos, démosle espacio a Dios. Dejemos esa rapidez, esa prontitud de la carne en que hemos vivido. Todo lo queremos para allá, queremos decidirlo ya. No hay problema en decir, dame tiempo, yo te comento. Dame espacio. No necesitas quizás ni decirle, dame espacio, voy a preguntarle a Dios, porque a lo mejor la persona en pie dirá, pues, estos religiosos. Yo puedo decirle a alguien, ¿me das espacio? Te respondo luego y te voy a llamar. ¿Te parece bien? Y estoy buscando a Dios, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo que debo hacer? Por ejemplo, en estos días me llamaron de Bolivia. Un pastor, Gonzalo, estamos esperándote, te necesitamos, aquí esto está prosperando, esto ha ido de maravilla, estamos en alcaldías, estamos en 1000 partes y necesitamos. Todo parecía que debía estar allá. Y le dije, ¿sabes qué? Dame espacio. Entonces yo empecé a preguntarle al Señor, Señor, ¿esa invitación procede de ti? ¿Mi deseo de ir está en mí? Porque parece que todo pareciera muy espiritual, ¿no? Es algo de la obra de Dios, es gente que está recibiendo, hay mucho que está subiendo en el país, en fin, le dije, Señor, háblame, dame luz. Me niego a tomar decisiones por mí mismo. Qué angustia meterme a hacer algo que no procede de ti, porque es carne y lo que es de carne solo será carne. ¿Qué saco con hacer tantas cosas si cualquier día tú me dices, oye, eso no nació en mí, eso es nada para mí? Yo no quiero eso. Señor, alúmbrame, alúmbrame, alúmbrame. El Señor estaba con la cuestión, alúmbrame, tú eres mi luz. Tú, el Señor, eres mi luz y mi salvación. Señor, ¿de quién temeré? No temo de mi ceguera, no temo de mi ignorancia, porque tú me alumbras, Señor, gracias. Así estaba orando y estaba delante de Él 1, 2, 3, 5, 10 días. Y de pronto vino la palabra del Señor a mí y me dijo, lo más importante es ama a tu mujer. Ah, listo, quedó resuelto. Entonces llamé a esta persona y le dije, ¿sabes qué? Me hago a un lado, doy un paso a un lado. Habrá otra persona que lo haga y lo hará mejor que yo. Pero en este tiempo y en este momento Dios me dice que debo estar aquí y estar con Charo. Gracias, cambio y fuera. Y hay paz completa. Ahora, me hubiera podido esperar cualquier otra respuesta, pero Él dio su respuesta. Entonces, eso es. Dejemos el acelere y pensemos, ¿no? Yo quiero es ante todo hacer lo que Dios quiere que haga. No se trata de hacer muchas cosas, no se trata de creer que la obra de Dios por la cantidad es lo que Dios califica. Así es como califica el mundo califica es por la cantidad. El mundo califica el éxito por la cantidad de plata, el mundo calificaría el ministerio por la cantidad de personas. El mundo califica por la cantidad. Dios no califica por la cantidad, Dios califica es por lo que nació o no nació de Él. Eso es un cambio total aquí. Y tenemos que vivir de acuerdo a ello. Lo que estoy haciendo viene o no de Dios. A mí lo que me importa es hacer lo que viene de Dios. La cantidad es problema de Él. Mi problema no es la cantidad, mi problema es que haga lo que Él quiere que yo haga, no más. De bien que hemos vivido con ese parámetro del mundo. Cantidad, 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 cantidad. Mientras que el modo de calificar de Dios es el origen, el origen, el origen, el origen. Aprobaré lo que se originó en mí. Lo que no se originó en mí es nada, es carne, perdiste el tiempo. Ahí no hay nada del reino que abonarte. No cooperaste en el reino para nada, o sea, hayas hecho muchísimas cosas. Entonces el cambio es ese. La medida es, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Y si nos aplicamos en ello, vamos a ver a Dios cada día alumbrándonos más y más. Estás en la escuela y sé que estás obteniendo cosas maravillosas, muy sencillas, pero que tienen poder. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. El Señor es mi salvación y mi luz. Él es mi luz, Él es mi luz. Él es quien me muestra. Es Él. ¿De quién temeré? Porque a veces sientes temor. No, esto está grave, es muy duro lo que oí hoy. Sí, cuando uno lo oye inicialmente es duro. Porque uno teme de ahí en adelante cómo hacer las cosas. Pero no, dígale al Señor, ¿de quién temeré? Si tú me alumbras, Señor. No temeré a mi ignorancia, no temeré a mi ceguera, no temeré a mi falta de discernimiento. ¿Por qué no temo? Porque tú eres mi luz, Señor, y me vas a alumbrar. Y sé que la luz viene a mi vida y vas a empezar a recibir de Dios cosas maravillosas. Entonces, descansemos y démosle gracias a Dios y alabémosle
por lo que Él ha hecho. Entonces los invito a que nos pongamos de pie y sabemos que a través de estas lecciones estamos creciendo y estás formándote para que realmente camines en el Espíritu, guiado por Dios y haciendo lo que procede de Dios. Eso es fundamental. Nada sacaríamos con hacer muchas cosas que no procedan de Dios. Nada sacaríamos de ello. Sería nada, y lo que procede de la carne, sus frutos son también carne. No es nada que sea del cielo. Entonces, junto con ese temor de hacer lo que no procede de Dios, también la fe y la confianza en que Él nos alumbra. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alcemos nuestras manos al Señor y digámosle: Padre, gracias. En esta noche declaro que tú eres mi luz. Yo te invoco como la luz y la salvación. Amado Padre, no temeré a mi ignorancia, no temeré a mi falta de discernimiento, porque tú eres mi luz y tú no me defraudarás, me alumbrarás, porque eso fue lo que predicó Jesús. Jesús nos trajo a conocer una promesa, que tú eras luz y en ti no hay ninguna tiniebla, Señor. Tú muestras todo, todo, Señor, y tú me mostrarás todo en su tiempo para que yo camine guiado por tu Espíritu Santo. Señor, renuncio a querer conocerme por mí mismo, porque ese conocimiento va a ser erróneo. Quiero que me dejes verme como tú me ves. Alúmbrame, Señor, alúmbrame. Tu Espíritu en mí es la vida de Jesús y la vida de Jesús es la luz. Señor Jesucristo, revélate a mi vida, alumbrándome, alúmbrame en todas las áreas, aún las que creo que están bien. No me reservo ningún área. Alumbra todo lo que es mi vida, Señor, sin límites, porque quiero caminar contigo. Y te doy tantas gracias en esta noche.